Gloria a Jesús. Me es grato dirigirme a cada uno de ustedes, en especial al presbítero de la región, a los pastores y a toda la amada iglesia. Muy buenas tardes. Estamos en la casa del Señor con un solo propósito: de poder aprender la palabra de Dios y poder ejecutar en nuestra vida. Que esta palabra se haga carne en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Es tan importante cuando nosotros tengamos que comprender la grandeza del amor de nuestro Señor, la cual de repente, hermanos, ni siquiera podemos llegar de repente ni a los talones del Señor, pero por gracia estamos aquí, ¿verdad? Por gracia, por misericordia, de las cuales cada uno de vosotros estamos dispuestos a seguir peleando la buena batalla de la fe. De repente muchas oportunidades en enfermedades, en pobreza, en crítica, en desprecios, como Pablo dijo, en naufragios y en tantas cosas, pero siempre tiene que ser muy valiente, porque la palabra dice: el que ha puesto su mano en el arado no mire atrás, ¿verdad? Siga para adelante, pelee, luche realmente hasta el final. Jamás realmente se quede en el camino. El cristiano no vaya a pensar de repente que cuando viene el evangelio se acaba todo y dice: no, hasta aquí se acabaron las pruebas y ya estoy en Cristo. No, la Biblia dice que el cristiano va a ser probado como el oro que pasa 7 veces por el fuego. Y aquel que no tiene pruebas debe preocuparse, porque de repente no es del reino. Su morada está aquí en la tierra. Porque los hijos del reino verdaderamente tienen que pasar muchas cosas en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por favor, póngase de pie, oramos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirme, amado Dios, estar delante de tu presencia, Señor Jesucristo, para que así podamos, Señor Jehová, hablar de tu palabra, Señor. Padre, por favor, en este momento, te pido, por favor, que uses mi vida como un canal de bendición para bendecir a tu pueblo, Señor. Padre, que mis palabras no sean, Señor, sino las tuyas, para que puedas, Señor Jehová, edificar, para que pueda, Padre, construir algo muy maravilloso donde tu presencia, tu Espíritu Santo pueda morar, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y sé, amado Dios, que tú lo harás, Padre, porque eres maravilloso, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábele al Señor. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 en adelante. El libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Encontraron? Dice así la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siéntese, por favor. Encontramos aquí 5 ministerios de los cuales me convocaron para hablar acerca del ministerio de evangelista. Vemos aquí, en primer lugar, cuando encontramos la etimología de la palabra evangelista,
viene del griego que dice koine euangelos, que significa aportador de buenas noticias, fundador de buenas nuevas. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelista, hermanos, entendemos dos cosas muy importantes: que realmente es un aportador de buenas noticias y fundador de buenas nuevas, ¿verdad? Es algo muy interesante cuando nosotros vemos entonces en este párrafo de la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos verdaderamente este personaje o este nombre de evangelista, para poder nosotros descifrar o poder comprender que es algo muy importante verdaderamente un evangelista dentro de nuestra iglesia. Cuando nosotros vemos aquí algo muy fundamental en la palabra de Dios y vemos que verdaderamente entonces un evangelista es un aportador de buenas noticias, ¿verdad? Mire, es un aportador de buenas noticias, no es cualquiera. Y así es que si alguien verdaderamente tiene este ministerio, es un aportador de buenas noticias y fundador de buenas nuevas. Oiga, qué privilegio es verdaderamente que hayamos recibido este encargo, esta tarea en estos últimos tiempos para que podamos trabajar en la viña del Señor. Queremos ver también que en todo ministerio la base de su autoridad se fundamenta en su llamado. O sea, si verdaderamente el evangelista tiene que tener un llamado de Dios, ¿verdad? Tiene que tener un llamado de Dios. La iglesia no forma evangelistas. La iglesia no prepara verdaderamente, ya ven para acá y tú vas a ser evangelista. No, no, no. El evangelista es una persona directamente llamado también por el Señor para poder llevar las buenas nuevas, para que pueda verdaderamente ser un fundador de buenas nuevas. Si no, entonces no va a poder. Muchas de las veces todo queda solamente de repente en un recuerdo. Pero sabes, si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios y tenemos el llamado de Dios, no será imposible para aquel hombre que recibe aquel llamado para ser un evangelista. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Es tan importante que nosotros verdaderamente debemos de saber qué es un evangelista. Un evangelista vemos que realmente es alguien que proclama buenas noticias. En otras palabras, un predicador del evangelio o un misionero o una persona con el don de evangelismo. Es aquel evangelista que es llamado, hermanos, de parte de Dios. No es cualquiera. Es un hombre dotado por el poder del Espíritu Santo de Dios. No verdaderamente nos podemos quedar allí nada más, sino que tenemos que avanzar. Cuando nosotros vemos quién es un evangelista en la palabra del Señor, entonces vamos nosotros a encontrar a alguien que ha tenido un llamado especial de parte de Dios. Queremos también ver en la palabra del Señor, cuando dice el libro de Efesios, acabamos de leer, cuando aquí encontramos que Cristo mismo dio ministerio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y maestros para equipar a su pueblo para la obra del servicio, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuáles entonces vemos aquí? ¿Cuál es el propósito de Jesús que da un ministerio a un hombre? Es que lo encontramos aquí es para preparar, ¿verdad? Es para preparar, para que alguien tenga que prepararse y estar listo para toda buena obra. Mire, cuando entonces Dios
comienza en esta etapa verdaderamente en la que nosotros vivimos. De repente podríamos decir, no lo entendemos o no sabemos quién será. Pero sabes, si tienes el llamado de Dios, eso arde dentro de tu corazón. Si no tienes verdaderamente, entonces vives apagado. Porque no verdaderamente te llamó, pero si Dios te ha llamado, es algo que entonces está dentro de ti. A pesar de la lluvia, a pesar del granizo o del nevado, a pesar del barro, vas a seguir verdaderamente en lo que Dios te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando nosotros entonces vemos aquí a través de esto, encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 5 al 8. Gloria a Jesús, el libro de Hechos 8, 5 al 8. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Mire, cuando Dios verdaderamente llama a Felipe, entonces este hombre es equipado. Un evangelista no es cualquiera, tiene dones específicos de parte de Dios. Como podemos entender allí entonces que no son cualquier dones, sino verdaderamente dones de ¿qué? Don de milagros, don de sanidad, don de fe. Entonces vemos allí, y este es algo muy hermoso para nuestra vida, cuando nosotros podemos entender que un evangelista, porque aquí realmente es llamado a Felipe como evangelista, a alguien que lleva las buenas nuevas. Pero no solamente llevaba las buenas nuevas, vemos aquí que al predicar él, se daban verdaderamente algo muy especial. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, dice, las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. ¿Cómo nosotros entonces podemos conocer a alguien que Dios lo ha llamado? Entonces tiene verdaderamente dones específicos donde se glorifican a través de la vida de un evangelista, ¿verdad? Acá vemos verdaderamente cómo Dios se glorifica a través de la vida de Felipe. Y vemos verdaderamente que entonces, mientras él anunciaba, hermanos, la gloria de Jehová descendía. Y ya estaba hecho los milagros, ya se estaban sanando. Los espíritus inmundos comenzaban a salir. Hermanos, ¿era porque estaba Felipe o por qué? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es algo muy importante que en este tiempo la iglesia debemos de entonces dejar las cosas negativas que nos oprimen o nos separan del reino, para poder llegar a ese nivel de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mire, qué triste de repente al pasar la historia podamos de repente nosotros salirnos del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y a veces nos ponemos en el otro ángulo, como que no fuéramos del cuerpo de Cristo. Y decimos, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde están los dones?
¿Dónde están los ministerios? Pero ¿qué tal si en esta tarde cada uno de nosotros decimos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Nuestra vida verdaderamente ha sido cambiada? ¿Nuestra vida verdaderamente está entregada al servicio de Dios? ¿O estamos como Job, solamente de oídas, mas no lo podemos ver? Es triste, es lamentable muchas de las grandes oportunidades de poder ver la gloria de Dios y no la hemos visto. Y otras de las grandes oportunidades, la presencia de Dios ha estado allí y no te has metido. ¿Por qué? Porque siempre el ego del hombre es más grande. Dice, no, ¿para qué voy a ir allí? Es que está predicando fulano de tal, está hablando fulano de tal. ¿No recuerdas cuando Felipe llegó? No dijeron, pues, ha venido este Felipe, no tiene que ver nada. Aquí dice que estaban escuchando y la presencia de Dios estaba glorificándose. Iglesia, es el tiempo de romper los muros. ¿Es verdad o no? Es de romper los muros. Pastores, es el tiempo de romper los muros. Si no rompemos los muros de la división, del orgullo, de la soberbia, así nos vayamos a dónde, seguiremos siendo igual. Pero nosotros queremos ver algo muy interesante, lo que Dios se glorificaba a través de la vida de Felipe. Y la vida de Felipe es un gran ejemplo para nosotros en estos últimos tiempos. Cuando nosotros podemos encontrar entonces en esta oportunidad a alguien que verdaderamente entonces era lleno del poder de Dios. De repente muchas de las veces nosotros hemos querido verdaderamente hacer evangelismo, pero no hemos podido lograrlo. Hemos hecho campañas y tampoco hemos podido lograrlo. Hemos hecho predicaciones casa por casa y no hemos podido lograrlo. A veces nos podemos preguntar por qué. Y pregúntale al que está a tu costado, ¿por qué no lo pudimos lograr? ¿Sabes? Y debemos de entender que sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Porque el que convence, el que cambia, el que transforma y el que atrae verdaderamente es el Espíritu Santo. Yo puedo tener ojos verdes, ser un gringo, pero si no tengo la presencia de Dios, de nada me sirve la simpatía, ¿verdad? De nada me sirve la hermosura. En nuestra vida tiene que estar netamente la presencia de Dios. Samuel fue verdaderamente a ungir rey, y él, al ver la hermosura, dijo, este es. El Señor le dijo, no, solamente tus ojos alcanzan a ver solamente lo de afuera, pero yo más miro lo de adentro. Y dile al que está a tu costado, Dios te mira adentro. Job dijo bien claro, y sé que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque tú escudriñas la mente y el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos algo muy importante en la vida. Mientras que no seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a seguir sufriendo. Nuestra iglesia va a seguir sufriendo. Y aunque nos rasguemos de por allá, de por acá, aunque hagamos lo que hagamos, mientras no esté a la presencia de Dios, escúcheme bien, no podremos ver la gloria del Señor. ¿Sí o no? Porque en nuestra vida lo que debe de marcar es la presencia de Dios. El libro de Hechos 8:26, ¿qué nos dice? A ver, Hechos 8:26.
Dice aquí: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Dice: y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, ¿qué dice? Que subiera y se sentase con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era, ¿de qué? De Isaías, ¿qué más? Miren, lo que quiero llegar aquí es algo muy importante cuando nosotros vamos a ver, es que cuando un evangelista, si no es lleno del Espíritu Santo de Dios, no tiene dirección. Porque el que tiene que dirigir es el Espíritu Santo. ¿Es verdad o no? Es el Espíritu Santo. Cuando entonces vemos a Felipe aquí verdaderamente recibiendo una llamada específica de parte de Dios, es para ver su gloria. De repente sea un poco incómodo a algunas personas, pero voy a relatar algo. Cuando estábamos trabajando nosotros, en el tiempo que me tocó ser presbítero de la región, recibimos un llamado específico de parte de Dios. Y comenzamos a irnos sin conocer, pero recibimos el llamado de Dios. Y sabes, y fue de mucha bendición, porque muchos pudieron recibir a Cristo y muchos fueron sanados. Entonces, pero aquí queremos entender que siempre la dirección no lo da el compañero del costado, sino lo da el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no? Da el Espíritu Santo. Y a eso queremos llegar entonces nosotros, en que ser direccionados. Escúchenme bien, si hay evangelistas, gloria a Dios, yo creo que es tan importante, en primer lugar, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Sin la presencia de Dios, verdaderamente vamos a quedar en un vacío. Pero queremos ver entonces algo muy importante, escúcheme bien. Si usted tiene el llamado de Dios, es porque Dios verdaderamente le ha llamado y Él mismo le va a equipar. De repente no le ha dado el debido tiempo. Otras veces muchos se orgullecen y ya no necesitan de otro ministerio que les pueda ayudar. Y han perdido la dirección de Dios. Y están fuera del camino. Pero sabes, Dios quiere verdaderamente que cada uno se vuelva primeramente a Dios. ¿Verdad? Se vuelva a Dios. Dios, mientras todavía hay oportunidad, Él te va a perdonar. Pero si ya el hombre muere, se acabó todo. Esto es muy importante, que nosotros tenemos que grabar en la mente, en nuestro corazón, que un evangelista, porque hermanos, el evangelista, si nosotros hablamos de nuestra institución o de nuestra región Ancash, el evangelista es la punta, la lanza, hermanos, la que va adelante, abriendo trochas, aunque de repente no lo crean, pero es así. El evangelista va adelante juntos con el profeta, hermanos. Trabajan unidos.
para verdaderamente abrir verdaderamente aquellos lugares donde están tan duros. Porque, sabes, cuando nosotros vemos aquí a Felipe, cuando llega verdaderamente, ¿no? Y por qué la gente escucha, se sorprende, porque ellos están dotados con los dones de poder. Y esos dones de poder, hermanos, donde llega, abre lugar. La gente se une para ver la gloria de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entonces en esto, la iglesia tenemos que despertar y tenemos que unificarnos y ser uno en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Mire, a veces qué duro es de repente cuando se habla acerca de la unificación. Porque cuando nosotros hablamos de la unificación, de unirse, vamos a hablar realmente escuchamos al pastor Esteban lo que estaba diciendo acerca de los 5 ministerios. Cuando nosotros vamos a ver de unificar, es que se unifiquen ellos para poder tener realmente un trabajo, pero bien específico de parte de nuestro Dios. Entonces, cuando esto verdaderamente sea unificado, pero entonces podremos ver la gloria de Jehová. ¿Sabes una de las razones de las cuales la iglesia no trabaja bajo los ministerios? El Señor me dijo un día: hijo, es por la soberbia. 2, porque no vienen hacia mí. Y sabes, cuando me dijo esas palabras, me trasladó en el espíritu a un monte muy alto, donde había, hermanos, verdaderamente una roca, y en esa roca había un agua cristalina. Y me dijo: si rompieran todo y vinieran hacia aquí, por su interior correrán ríos de agua viva. A veces no hemos querido entenderlo, pero si nosotros comprendiéramos ese llamado de Dios, entonces veríamos la gloria de Jehová. ¿Sabes? Cuando me trasladó en el espíritu, llegué hacia arriba y era una roca totalmente dura, pero dentro de ello había, hermanos, como un tubo que entraba al corazón de la roca. Y me dijo: ve y obsérvalo. Cuando yo me acerqué, era un agua cristalina. Y cuando de pronto salió así el agua y me dijo: bébelo. Y yo bebí esa agua. Cuando entonces me llevó en el espíritu de ahí al frente y me dijo: mira, hijo, cuando entonces el agua venga de mi presencia, observa hacia allá. Cuando yo observo en unos campos desiertos de tierra, pero desiertos total. Y me dijo: ven. Y entramos verdaderamente a un lugar como una oficina. Y vi que muchos hombres se corrían de aquel que estaba allí, porque no querían trabajar. Llegamos a la oficina y me dijo: ¿te has dado cuenta cuántos se esconden? Yo le dije: sí. Así están muchos, me dijo, que no quieren asumir una responsabilidad. Entonces me llevó en el espíritu y me dijo: ven, alguien quiere hablar contigo. Cuando yo ingresé hacia el fondo a la oficina, encontré a un hombre vestido de blanco. Y era un campo inmenso al costado, hermanos. Hermosísimo. Jamás me voy a olvidar de esa presencia. Sentía que había llegado a la presencia de Dios. Me dijo: hijo, ven. Y me acerqué hacia él y me dijo: hijo, diles que no se escondan, que vuelvan hacia mí. Porque cuando vuelvan hacia mí, entonces me dijo: mira hacia allá.
Hermanos, era un panorama que se abrió cuando estaba a la puerta de esa oficina. Se abrió hacia el fondo, hermanos, unos campos verdes de plantas frutales. Y me dijo: hijo, si entonces vienen a mí, todo aquello verán. Comprendí que el camino al éxito es primero llegar a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes? Entonces, cuando nosotros vemos esto, es el gran panorama de la vida de la iglesia de Cristo Jesús. Que entonces nosotros tenemos que asumir aquella gran responsabilidad, en primer lugar, de acercarnos a Dios, ¿verdad? Primeramente conquistar el corazón de Dios con nuestras buenas acciones, con nuestro buen comportamiento, con nuestro cambio de vida. Porque si de no, estaremos lejos de la presencia del Señor. Esto entonces yo comprendí que entonces realmente para llevar el evangelio, para extender el reino de Dios, necesitamos una iglesia unida. Razón encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos quieren verdaderamente que la iglesia de Cristo en el Perú, la región de Ancash, cruce una frontera? Este es el secreto. No hay otro. A veces primero apuntamos a buscar el pasaje, pero estamos vacíos. A veces de repente hacemos actividades y con tal de hacer esto y lo otro, y estamos vacíos. Pero dice la palabra de Dios, y no lo digo yo. Y este es algo muy especial para nuestra vida: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando esta palabra realmente reciben los discípulos del Señor y se quedan allí hasta ser investidos del Espíritu Santo, vemos entonces el crecimiento enormemente de una iglesia. Aproximadamente de 120 a 3000. Cuando Pedro comienza a dar su primer discurso lleno del Espíritu Santo. Entonces, si queremos que la iglesia entonces tenga que abrir realmente todos aquellos muros que nos estorba, deberíamos de entonces luchar que en nuestra iglesia seamos llenos del Espíritu Santo. Es que sabes una cosa, muchísimas de las veces le hemos echado la culpa solamente al evangelista o al profeta o al apóstol o a cualquiera de ellos, pero no nos damos cuenta que el trabajo es de todos, es genuino. ¿Estamos de acuerdo o no? El trabajo es genuino, mientras que entonces la iglesia sigan durmiendo, sigan roncando, sigan verdaderamente en sus quehaceres, entonces siempre tendremos dificultades en la vida. Pero si nosotros entonces nos volvemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a ver su gloria. Cuando entonces los discípulos del Señor se quedaron allí y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces fue el crecimiento enorme de la iglesia. 3000 personas en un sermón, en un segundo sermón 5000, 8000, aproximadamente 8120 estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es entonces cuando nosotros tenemos que despertar.
Y este es algo muy importante para nuestra vida cuando tengamos que romper todos aquellos esquemas que nos tratan de dificultar para ver la gloria del Señor. Cuando entonces vemos esto y nos trae algo a nuestra mente, a nuestro corazón, es de unificar la iglesia. Entonces, como dije una vez, voy a volver a decirlo otra vez, necesitamos organizar nuestra iglesia. Si nosotros hablamos de nuestra región, tenemos que organizar nuestra región. Y sabes, tan importante es para hacer este trabajo, porque esto lo recibí de parte de Dios. Cuando dice aquí la palabra del Señor, cuando en Efesios 4:13 gloria a Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí, recibo realmente, hermanos, para hacer un trabajo muy específico dentro de nuestra iglesia. ¿Qué debemos hacer? Entonces, debemos de organizar. Para que nuestra iglesia comience a desarrollarse, debemos de organizar. En primer lugar, realmente, ¿quién puede hacerse a cargo de este trabajo de organizar? Es un evangelista. Para que pueda realmente organizar para hacer la obra de evangelismo. Porque aún encontramos que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le dice, pues haz obra de evangelista. Entonces, para hacer este trabajo necesitamos nosotros tener a un evangelista para organizar. De repente muchos podrían decir, pero no es así. Es que es un trabajo de extender el reino de Dios. Cuando entonces el evangelista tiene realmente ese llamado de parte de Dios, de poder extender el reino de Dios, de llevar las buenas nuevas, de expandir las buenas noticias. Cuando entonces vemos ahí que él tiene que organizar juntamente, hermanos, el evangelista con un profeta. Se unen los dos y comienzan a hacer una tarea muy específica de organizar. Cuando entonces ellos comienzan a organizar y en la organización dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar a maestros. A veces podríamos decir, ¿para qué? No, el maestro es muy importante en este ministerio para poder preparar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que van a hacer la obra de evangelista. Cuando entonces allí vamos a encontrar realmente a un grupo ya no solamente de uno, sino de varias personas. Entonces, lo siguiente es tener realmente, buscan un ministerio de alabanza. Porque no solamente va un evangelista, sino, hermanos, el Señor me dijo, un ministerio, o formarse un ministerio, lo que es de alabanza, para que alaben a Dios. Y podamos nosotros conquistar a través de la alabanza. ¿Qué debemos de conquistar primero? El corazón de Dios. Adorar a Dios, porque cuando tú adoras, la presencia de Dios viene sobre nuestra vida, ¿verdad? Mire, debemos de organizar y tener un escuadrón de oración. Ese realmente tiene la gran capacidad, no solamente de 5, de 10, no, los que haya, si hay miles de personas que estén orando. Por ejemplo, tan solamente un ejemplo, si Dios dice váyanse a Huaraz, entonces el escuadrón de oración se queda orando, hermanos, donde estén. ¿Por qué motivos? Porque en ese día
tenemos una guerra espiritual, una lucha espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, este escuadrón de oración están, hermanos, trabajando arduamente en la oración. Mientras que aquellos hombres que son llamados están en el campo, también luchando. Como escuchamos a nuestra hermana de repente de frío, de hambre, predicando, haciendo la obra del Señor. Pero esa es una base fundamental. Lo siguiente después de esta organización del escuadrón de oración, tenemos que tener pastores dispuestos para apacentar a los recién nacidos con la leche espiritual. No que digamos, no, hicimos una campaña y bueno, pues que se mantengan allí. No, no, no. Tenemos que tener a ellos para que se queden verdaderamente allí trabajando en la obra del Señor. Mientras que los evangelistas siguen abriendo brechas. ¿Me entiende? Ese es el trabajo que tenemos que organizar. Entonces, para poder ver la gloria de Dios, si no, pasarán más años y seguiremos las mismas iglesias todo el tiempo. No habrá verdaderamente, hermanos, digamos, no, en otro lugar, ya no. Lo que habrá en nosotros es siempre, es que no hay. ¿Usted cree que no hay? Es que no tenemos. ¿Sabes por qué? Porque nunca te quieres quitar del lugar. Tienes que abrirte. Déjalo que alguien pase. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto tiempo estás allí y nunca dejas pasar? Es el tiempo que te pongas a un costado, ¿verdad? Había un hombre, relata la Biblia, que tenía 2 hijos, ¿verdad? Uno de ellos le pidió la herencia, le dijo, dame mi herencia, la parte que me corresponde. Y le dieron y se fue. Y lo malgastó con mujeres, en vicios, hasta que un día llegó a faltarle y se fue a trabajar realmente en donde había para apacentar cerdos. Recuerda que al pasar el tiempo tenía hambre y tenía deseo de saciar su apetito, pero no tenía con qué. ¿Sabes? Él dijo, me levantaré. Esta palabra, y diga conmigo, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Qué hermosa palabra cuando clava dentro el corazón y llega y encaja en la vida de los hombres cuando tienen temor a Dios. Porque entonces él, al verse ahí que estaba pestilente ahí con los chanchos de allá para acá, él verdaderamente apestaba y tenía olor a cerdo. Pero recuerda que hay alguien que te está esperando. Dile al que está a tu costado, alguien te está esperando. ¿Sí o no? Alguien te está esperando. Alguien nos está esperando, ¿verdad? Entonces, cuando él verdaderamente se levanta y comienza a irse verdaderamente a la casa de su padre, pero sabes, el padre esperaba un día que su hijo llegara, pero siempre había algo que estaba entre los dos, la cual no lo dejaba llegar. Entonces, pero al pasar, el amor era tan fuerte del padre que tuvo que romper todo eso que le estorbaba, y pasó y llegó y lo abrazó a su hijo y lo besó. Pero la pregunta era, ¿cuál es la que no lo dejaba pasar? Pregúntale al que está a tu costado, dile, ¿qué es lo que no te deja pasar para que lo abraces al padre? El orgullo, la soberbia,
¿Ah? La vanagloria, el pecado. Porque él apestaba y el pecado apesta delante de la presencia de Dios. El pudifacto era la que no lo dejaba acercar, porque él recordaba y decía: en casa de mi padre hay muchos jornaleros y no están pereciendo de pan. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos creen que hay abundancia de pan? ¿Y por qué está de hambre usted? ¿Por qué estamos de hambre? ¿Por qué nos hemos quedado solamente ahí nada más y sabemos que hay abundancia de pan? ¿Por qué? ¿Sabes? Estábamos orando. Tan solamente me dijo Dios, así, una línea: rómpanlo y lleguen hacia arriba. Rómpalo. Rómpelo. ¿Por qué no lo rompes? Quantus cleurem incautis abauctu quindleus abaihanderis. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque el pecado es la que agobia al hombre y la soberbia es la que separa del reino de Dios. Pero si el hombre se volviera a Dios, entonces habría una gran felicidad entre el Padre y el Hijo. Cuando ruticas chica canduri me encabas. Y dice el Señor: ¿cuántas veces os he hablado que se vuelvan a mí? Pero siempre el pecado los ha arrastrado hacia atrás y no hacia adelante. Brindis tuki kai hauturi menkumas. ¿Sabes? Siento la presencia de Dios. Sicumbraticau y más. No soy yo, es aquel que te llamó a ti y a mí, y nos llamó a todos. Y nos llamó a todos. Priticai surribeteis más. ¿Cuánto tiempo, dice el Señor, os seguiré esperando? Y ustedes revolcados en el orgullo, en la soberbia y creerse más todavía. Brindes turic clay rimenen clumbres y maicautiris. Aleluya. Sin dureza vais. ¿Cuántos quieren levantarse y correr y avanzar al Padre y decirle: Señor, yo te necesito? Y decirle: Señor, tú eres lo todo para mí. Levántate, ven. Ven. Él te necesita, solamente quiere que le digas: aquí estoy. Oh, si cae jamás. Espíritu Santo, Espíritu Santo, no te quedes allí. Hay una presencia de Dios. Dios jamás tocará verdaderamente lo que tú hiciste, porque quiere hacer grandes cosas en tu vida. Él quiere perdonarte. Oh, aleluya. No te quedes, hay una presencia sobrenatural. Padre, sé que tu iglesia va a avanzar, Señor.
Irikusimbra y cumbra las estrellas. Oh Espíritu Santo, rompe, Padre, aquel que se forjó delante de vosotros, se puso allí, Padre, rompe. Queremos llegar ante tu presencia, Padre, sé lleno de tu Espíritu Santo. Padre, jamás vamos a luchar entre hermanos. Padre, jamás vamos a pelear, Señor. Tenemos un enemigo que está al frente de vosotros, Padre. Necesitamos ver tu gloria, papá. Oh, Rinais y Trimais. Sabes, si sientes abrazar a tu hermano, a tu hermana, hazlo y pídele perdón. Dios quiere realmente ver una iglesia unida. Espíritu Santo, Espíritu Santo. No fue Pablo, no fue Felipe, no fue Timoteo, no fueron Pedro, fue tu Espíritu Santo, Señor, la cual se derramó en tu iglesia para seguir anunciando con poder, con autoridad el reino. Aleluya. Oh, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Oh, amado Dios. Aleluya, Padre. Siervos de Dios, rompan esos muros. Avergüénzalo al diablo. Pide perdón a tu hermano, a tu hermana. Que se acabe todo eso, porque vienen tiempos de gloria. Tiempo de poder, tiempo de conquista, tiempo de conquistar pueblos, conquistar naciones, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre bendito de la gloria, amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, oh aleluya, Padre. Oh, mira, Señor Jesucristo de Nazaret. Queremos que este ministerio evangelístico, Padre, comience, Señor, a trabajar en tu iglesia. No solamente uno, sino muchos, para extender el reino. Para extender el reino, Padre. Oh, aleluya. Oh, gloria, Espíritu Santo. Para que haya perfección en tu iglesia. Para que haya perfección en tu iglesia, Padre. Aleluya. Gloria. Gloria, amado Espíritu Santo. Oh, amado Dios del cielo, te adoramos, Jesús. Oh, aleluya, Padre. Bendito Dios del cielo. Restaura aquellos ministerios, Padre. Restáuranos, Señor Jesucristo. Restaura mi vida. Restaura mi familia, Señor. Mis hijos, Padre. Restauranos, amado Dios del cielo. Que cada día podamos, Señor Jesucristo, fluir en tu presencia.
No hay cosas más grandes como mi Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Avergüenza a Dios. Busca a aquel.
Recibe la presencia de Dios. Recíbelo, recíbelo. Dile José en mí. Dios morada en ti. Te necesito, te necesito. Oh Dios. Oh Espíritu Santo. Gracias, Señor. Solo tú eres Dios. No hay otro como Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, trabajar en tu ministerio. Y gracias por las obras donde se ha plantado, Señor, por habernos permitido predicar tu palabra, Señor. Y permanece en nuestro nombre. Padre, tú lo hiciste todo. Solo somos instrumentos en tus manos, Señor. Y seguirás usándonos, Padre, hasta cuando tú decidas nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bendición, iglesia del Señor, poder estar en la presencia de nuestro Dios. Es muy importante ver la gloria del Señor, hermanos. Quiero terminar diciéndoles, hermanos,